Sí, doctor. Bueno, buenos días, compañeros doctores. Nosotros somos el equipo 6, que está conformado por Natalia Lisset, Edith Parrilla y Desiree Hernández y una servidora, Irma Patricia, y les vamos a presentar el tema de hipernatremia e hiponatremia. Y bueno, antes de pasar como tal a las alteraciones, primero vamos a hacer mención de algunas definiciones que nos parecieron importantes, al igual que la fisiología. Entonces, iniciando con las definiciones, vamos a tener principalmente estas dos, que van a ser la osmolaridad y la osmolalidad. Y bueno, vamos a ver que la osmolaridad es la concentración de solutos en un litro de solución, mientras que la osmolalidad es la concentración de solutos en 1 kilogramo de agua. Es decir, que la osmolaridad con R es una medida que considera el volumen de una solución, mientras que la osmolalidad con L se mide considerando la masa de una solución. De tal manera que vamos a ver que la osmolaridad se va a medir en miliosmoles por litro y la osmolalidad se va a medir en miliosmoles por kilogramo. Entonces, en la parte de abajo nosotros tenemos unas ecuaciones. Y pues la osmolaridad del plasma va a estar determinada por las concentraciones de los osmoles más importantes, que en este caso va a ser el sodio, potasio, glucosa y nitrógeno ureico, siendo el sodio el más importante de todos, por lo que vamos a ver más adelante que un cambio, ya sea un aumento o una disminución, afecta de manera importante la osmolaridad plasmática y por lo tanto pues la presión osmótica. Entonces aquí tenemos la primera fórmula de la osmolaridad plasmática, que es 2 por sodio más potasio más glucosa sobre 18 más nitrógeno ureico sobre 2.8. Y en la parte de abajo tenemos la fórmula de la osmolaridad plasmática efectiva, que esta va a ser el gradiente osmótico creado por solutos que no atraviesan la membrana celular. Por lo tanto, la única diferencia entre una y otra es la eliminación del nitrógeno ureico, ya que este sí atraviesa la membrana. Ok, en esta tablita tenemos la distribución relativa del agua en los % y la intersticial en un 16%. También en la siguiente tablita viene la cantidad de sodio en miliequivalentes por litro que se encuentran tanto en el compartimento extracelular como en el intracelular. Entonces, nada más esta como información que tenemos que tener presente. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la fisiología. El equilibrio hídrico, este va a estar regulado y va a estar mantenido por dos partes, tanto la regulación del balance de agua y la del balance electrolítico. Si aumenta la osmolaridad plasmática, se secreta hormona antidiurética y los riñones van a retener agua. Esto va a generar que disminuya la osmolaridad sérica, y si la osmolaridad plasmática disminuye, la hormona antidiurética también va a disminuir, lo que nos va a dar como resultado la diuresis de agua libre y el retorno de la homeostasis. Los mecanismos que regulan el agua, aunque tienen algunos elementos en común con los que van a regular el balance electrolítico, van a ser distintos. Entonces vamos a ver uno por uno. Y vamos a comenzar con la regulación del balance de agua. En la regulación del balance de agua, el principal objetivo va a ser mantener constante la osmolaridad de agua extracelular y su distribución relativa en los distintos compartimentos. La concentración de sodio nos va a permitir conocer la osmolaridad del líquido extracelular. Por lo tanto, el líquido intracelular, que será va a ser idéntico, ya que la membrana celular se separa en ambos compartimentos y va a ser permeable al agua. La osmolaridad plasmática
vamos a tener que oscila en unos valores normales de 280 a 295 miliosmoles sobre litro. Perdón, era sobre kilogramo. Y va a tener cuando hay variaciones del 1% al 2%, se desencadenan mecanismos necesarios para corregirla. Estos mecanismos son la sed, la capacidad de concentrar la orina en caso de hiperosmolaridad, la excreción renal de agua para corregir la hiposmolaridad, y los cambios de osmolaridad se van a detectar en el hipotálamo, donde se encuentran pues los osmorreceptores que van a estimular el centro de la sed y tanto la liberación de vasopresina o de hormona antidiurética que pues van a regular la eliminación de orina. El mecanismo va a hacer que el agua que va a ingerir se va a repartir entre los primeros 30 a 120 minutos desde su ingesta entre los espacios extracelular y el espacio intracelular. Al extracelular va un cuarto del volumen total y al intracelular van a ir 3/4. Entonces, el volumen extracelular va a resultar diluido y la osmolaridad va a bajar. Normalmente no más de 4 miliosmoles sobre kilogramo. Esto va a generarnos una reducción de la natremia que no va más allá de los 2.000 equivalentes por litro. El volumen intracelular se va a expandir con reducciones simultáneas de la osmolaridad intracelular. Este cambio de volumen intracelular va a ser detectado por células en los núcleos supraóptico y el paraventricular del suelo del tercer ventrículo. Esto va a inhibir parcialmente la síntesis local de la hormona antidiurética y su transporte a través del tallo de la hipófisis y su secreción de la neurohipófisis. Entonces, después, la reducción de esta secreción de la hormona antidiurética va a hacer que en el túbulo colector sea más impermeable al agua y la hormona antidiurética va a actuar uniéndose a receptores específicos de los túbulos conectores, que van a ser los V2, cuya actividad va a ser inducir la inserción de las acuaporinas 2 en la membrana luminal del túbulo colector medular. De esta manera se van a formar canales permeables de agua a través de los cuales pues, se va a reabsorber el agua hacia el intersticio renal. Es por ello que la presencia de la hormona antidiurética va a disminuir el flujo urinario y a aumentar la osmolaridad urinaria. En ausencia de esta hormona antidiurética, se incrementa el flujo urinario y disminuye la osmolaridad urinaria. En cuanto a la regulación del balance electrolítico, vamos a tener que la regulación del sodio, aquí el objetivo va a ser mantener el volumen extracelular, que va a depender de la cantidad total de sodio y no de su concentración plasmática. Entonces, en el mecanismo tenemos que la ingesta de sal se va a reabsorber rápidamente alcanzando la circulación hepática a través de la vena porta y posteriormente se va a dirigir a las cavidades derechas, después va a seguir hacia el lecho pulmonar y hacia el árbol arterial. Entonces, a lo largo de su recorrido, la mayor osmolaridad plasmática inducida por los nuevos osmoles exógenos van a reclutar agua procedente del volumen intracelular, lo que va a aumentar inicialmente el volumen plasmático y de modo más tardío todo el volumen extracelular. La expansión de volumen hepático va a iniciar reflejos parasimpáticos hacia el hipotálamo, que va a desencadenar la secreción de factores natriuréticos similares a la ovaína, que es también se conoce como estrofantina G, y es un poderoso glucósido cardíaco que se une a la bomba sodio-potasio para bloquear y aumentar la concentración de sodio intracelular. Entonces, ya después de aquí, en la aurícula derecha, la canción va a causar la secreción directa del péptido natriurético auricular. Por otro lado, las aferencias desde el pulmón y los barroreceptores del árbol arterial hacia el hipotálamo van a inhibir el flujo adrenérgico. Y bueno, aquí esta expansión de volumen plasmático que va a ser detectada en la arteriola aferente va
a activar va a reducir la secreción local de renina, que cuando se tiene una perfusión renal normal, la actividad del eje renina-angiotensina baja y desciende aún más por la inhibición adrenérgica. Entonces, el resultado final va a ser un aumento en la presión del filtrado, un incremento en la filtración glomerular y una inhibición del transporte de sodio en el túbulo colector, con una mayor expresión de sodio y pues con el arrastre correspondiente de lo que son el potasio, cloro y agua. Entonces, en esta tablita dejamos como que un breve resumen de las características de cada uno de la regulación del sodio y los mecanismos que regulan el agua con su objetivo principal, que es lo que van a medir, los sensores aferentes y las acciones eferentes. Básicamente un resumen pues de lo que acabo de decir. Bueno, y ahora ya empezando como tal con las alteraciones, vamos a iniciar con la hipernatremia, que esta se define como un aumento de la concentración de sodio extracelular por encima de 145 miliequivalentes sobre litro. Y pues cuando está presente representa un estado de hiperosmolaridad, ya que como ya vimos, el sodio va a ser el principal determinante de la osmolaridad plasmática. ¿Me puedes cambiar, no? Ok, y en cuanto... No, la anterior. Esa, gracias. Y en cuanto a la epidemiología, pues vamos a ver que la hipernatremia se tiende a presentar más en los dos extremos de la vida, tanto en lactantes como en la población de edad avanzada, donde en esta población hay un aumento de la prevalencia del 1.1%. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, es que muchas veces por parte de los dos hay una dependencia para tomar líquidos. Y por ejemplo, si la hipernatremia se debe a un cuadro de gastroenteritis en un bebé donde no hay un reemplazo adecuado del agua, pues el bebé no puede por sí solo agarrar y servirse agua o ingerirla ni nada, depende de alguien más. De igual manera, va a haber un aumento de la prevalencia en los pacientes con deterioro neurológico que están en riesgo debido a que, pues como ya nos mencionó Edith con los mecanismos, pues puede haber una alteración en el mecanismo de la sed y pues esto puede que, bueno, esto afecta a que no se repongan o no sientan la necesidad de reponerla cuando hay una pérdida grande de agua. Y en cuanto a la población hospitalizada, en general, la hipernatremia tiene una prevalencia del 0.3.5% con una incidencia del 1.2%. Entonces, la población intrahospitalaria va a presentar un incremento en la mortalidad de un 40 hasta un 50% si se llega a comparar con otros pacientes que igual están internados, pero no presentan esta alteración. Otra cosa que es importante recordar es que el pronóstico de la hipernatremia depende de la tasa de corrección. Es decir, si hay una corrección lenta o no se corrige durante las primeras 24 horas, esto va a ser un factor predictor de mortalidad a 30 días. Por lo tanto, es muy importante tanto el diagnóstico oportuno como el tratamiento adecuado en las primeras horas. Y ahora ya pasando como tal a la fisiopatología, la hipernatremia puede tener 3 etiologías distintas. Y bueno, el punto es que al final todas estas nos van a llevar a un aumento de sodio en el líquido extracelular. Y como nos mencionó hace rato mi compañera Edith, hay varios mecanismos que van a regular las cantidades de sodio. Sin embargo, cuando la alteración sobrepasa los mecanismos o estos mecanismos no son capaces de actuar correctamente, es cuando ocurre la hipernatremia. Por ejemplo, en la primera etiología, que las tenemos enlistadas del lado izquierdo, es la pérdida de agua no reemplazada. Entonces, esta puede deberse a una lesión en el hipotálamo que altera la sensación de sed y por lo tanto no siente la necesidad de reemplazo del agua en presencia de vómito o de diarrea. En la segunda etiología, que es la pérdida de agua hacia las células, puede deberse a una incapacidad de secretar la hormona antidiurética, que como ya vimos, esta va a ser necesaria para la reabsorción de agua. Y es algo que ocurre en la diabetes insípida. Y dependiendo si es una incapacidad ya sea de la secreción o de los riñones al no responder a esa hormona,
es la diabetes insípida central o nefrógena. Y la última alteración, que es la sobrecarga de sodio, se da en casos como el hiperaldosterolismo primario, que como ya vimos, esta hormona va a aumentar la reabsorción de sodio, lo que nos va a llevar a una sobrehidratación cuando hay un aumento exagerado en su producción. Y bueno, ahora, ¿qué va a pasar a nivel celular? Bueno, pues la hipernatremia aumenta la osmolaridad y la tonicidad del líquido extracelular, lo que va a provocar la salida de agua y genera una fuerza de contracción celular. Esta fuerza de contracción va a desencadenar un aumento del volumen regulatorio adaptativo. Lo que hace esto es que va a compensar por medio de la importación de osmolíticos iónicos como es el sodio, cloro y potasio. Todos esos osmolitos lo va a pasar a la célula para compensarlo. Y este mecanismo es un mecanismo de forma aguda que actúa en cuestión de minutos. El problema de este mecanismo de compensación es que estos iones que transporta son altamente citotóxicos, pero afortunadamente después de este mecanismo empieza otro mecanismo, que es que a través de proteínas de unión al potenciador sensible a la tonicidad, que es la que se ve en la imagen del lado derecho, la TON-EBP. Bueno, gracias a esta proteína se va a impulsar la acumulación de osmolíticos orgánicos menos tóxicos, como lo son el sorbitol, la betaína y la taurina, al igual que la transportación de proteínas chaperonas proadaptativas. Y bueno, estos osmolitos orgánicos que van a ser menos tóxicos van a reemplazar a los tóxicos en cuestión de horas o en cuestión de días. Así es como se da la adaptación celular. Sin embargo, aún así, con esta adaptación, la célula va a estar muy lejos de ser normal, pues ya se va a ver totalmente alterado su medio intracelular, lo que lo va a llevar a la acumulación de especies reactivas de oxígeno, de citocinas, y que va a llevar al daño celular, y este pues evidentemente va a persistir si no corregimos la hipernatremia. Y bueno, ahora pasando a la etiología, pues como les había mencionado, puede tener tres causas diferentes y estas se van a dividir dependiendo si son pérdidas renales o extrarrenales. La primera es cuando la hipernatremia se da por una pérdida de agua y sodio, pero la pérdida es mayor de agua, es decir, el sodio corporal es bajo, pero hay una hipernatremia por tanta pérdida de agua. Y estas pérdidas pueden ser renales, como es en el caso del consumo inadecuado de diuréticos osmóticos, como el manitol, o por pérdidas extrarrenales, como es en el caso de una diarrea extrema o una sudoración extrema, y que no se compensen estas pérdidas de agua. La segunda etiología va a ser por pérdida de agua libre. Aquí el sodio corporal va a estar normal, pero pues igual va a haber una acumulación de este porque hay una pérdida de agua. Y estas pérdidas pueden ser renales, como en el caso de la diabetes insípida, o extrarrenales, como en el caso de pérdidas insensibles, ya sea por medio de los pulmones o la piel. Y la última es la retención de sodio o exceso de la ingestión o infusión de sodio. Aquí el sodio corporal va a estar alto, es decir, la hipernatremia sí va a ser efectivamente por un aumento del sodio y no por una pérdida de agua. Y pues como ejemplos tenemos el aldosteronismo primario y otros que más adelante les voy a mencionar. Siguiente, por favor. Y aquí les traje pues todas las etiologías dependiendo de cuál sea el origen de la hipernatremia. Y pues como ya vimos, en pérdidas puras de agua, lo más común es la diabetes insípida. En pérdidas de agua y sodio, pero que son mayor de agua, pues hay diversas causas como el consumo inadecuado de diuréticos, alguna enfermedad renal intrínseca, alguna causa gastrointestinal como en los vómitos y que no se compense la pérdida de agua, en la diarrea, o también puede haber causas cutáneas como es en las quemaduras, que debido a que la piel tiene grandes reservas de sodio, al producirse una quemadura, pues se produce la lisis de la célula o una necrosis de esta. Entonces, estas grandes cantidades de sodio se van a movilizar hacia el líquido extracelular.
La siguiente, por favor. Y aquí todas las causas de la última etiología, que es la retención de sodio o administración indiscriminada de soluciones hipertónicas de sodio, que pues aquí principalmente como lo indica, pues su etiología es por una inadecuada infusión de soluciones de sodio, como lo son infusiones de bicarbonato de sodio hipertónico o aplicación inadecuada de enemas ricos en cloruro de sodio o enemas con solución salina hipertónica o alguna infusión intrauterina con solución salina hipertónica o de cloruro de sodio hipertónico. Otras causas independientes de la administración de soluciones o fármacos va a ser el hiperaldosteronismo primario y el síndrome de Cushing, donde al igual que en la otra causa hay una sobreproducción de la aldosterona y es lo que nos va a llevar a la hipernatremia. Y bueno, comenzando con lo que son las manifestaciones clínicas, vamos a ver que las vamos a dividir en dos, las neurológicas y las no neurológicas. Estas, bueno, las que son las no neurológicas son las que nos van a incluir las que se originan por expansión o caída de lo que es el volumen. Vamos a encontrar que las neurológicas son las de letargia, debilidad, confusión, alteraciones del lenguaje, irritabilidad, nistagmo, mioclonías, crisis convulsivas y coma. Vamos a encontrar que las más graves, las manifestaciones más graves, las vamos a encontrar en lo que son los cuadros más agudos. ¿Por qué? Porque ahí no hay una compensación de ningún lado, a lo que cuando vamos a un cuadro a nivel crónico, vamos a encontrar que ya empieza a actuar los mecanismos compensatorios del cerebro. Entonces, vamos a encontrar que las manifestaciones clínicas pues van a ser un poco menos graves, pero igual pueden llegar a aparecer ciertas manifestaciones clínicas, no tan graves, pero sí. Vamos a encontrar en las no neurológicas la hipotensión ortostática, que por ejemplo cuando uno está sentado mucho tiempo, cuando se levanta hay una disminución de la presión, entonces pues también se debe a esto. Existe también lo que es la taquicardia, la oliguria, la mucosa oral seca, turgencia normal de la piel, bueno, elasticidad, axilas secas y pérdida de peso. Entonces, bueno, una vez que hay una respuesta, por así decirlo, del cerebro, va a haber una ganancia de lo que son los solutos para poder restablecer lo que es la pérdida del agua. Por eso es que cuando hay un cuadro crónico, pues no vamos a encontrar algo tan gravoso, por así decirlo. La que sigue, por favor. Y bueno, esto también, como lo decía mi compañera Irma, sucede en los extremos de la edad, pero es muy difícil saberlo en adultos mayores. ¿Por qué? Porque se puede confundir también con otras enfermedades. Entonces hay 4 signos que nos van a ayudar a, por así decirlo, diferenciarlo y atenderlo en el mejor momento. Y vamos a encontrar que el principal signo, por así decirlo, que tenemos es la turgencia normal de la piel en lo que es la región supraclavicular y en general, o sea, todo, pero principalmente fijándonos en lo que es la región supraclavicular. Va a haber la mucosa oral seca y cambios recientes del estado de conciencia. A lo mejor cierta demencia que el paciente no sufría, la va a comenzar a sufrir, pero no debido a otra cosa, sino que a la hipernatremia. Entonces tenemos que poner atención en estos signos para que podamos diferenciarlo. La que sigue, por favor. Y bueno, independientemente de los signos y síntomas que vamos a encontrar, también hay consecuencias fisiopatológicas de lo que es la hipernatremia. Hay una deshidratación cerebral. También podemos encontrar una disminución de de la contractibilidad ventricular izquierda, hiperventilación, gluconeogénesis alterada, contractura muscular y rabdomiólisis. Entonces, al disminuir la cantidad de agua o los volúmenes de agua, vamos a encontrar todo este tipo de alteraciones que pues nos van a traer otras alteraciones. Y pues en sí, esas serían como las consecuencias más importantes fisiopatológicas para que tomemos en cuenta, que por así decirlo nos pueden agravar el cuadro. Y bueno,
vamos a encontrar que pues la hipernatremia se va a clasificar de diferentes formas. La primera se va a clasificar de acuerdo a lo que es el tiempo de inicio. La segunda, qué tan grave puede ser este cuadro. Y la tercera, el volumen de agua que vamos a tener implicado en lo que es el desarrollo de la hipernatremia. Entonces, de acuerdo al tiempo, vamos a ver que la aguda va a va a haber un incremento de sodio, pero en un tiempo menor a 48 horas. Y en la crónica, un incremento de sodio, pero mayor a 48 horas. Entonces ahí ya vamos a poder diferenciar un cuadro agudo de uno crónico. Después, vamos a tener que la clasificación, de acuerdo a su severidad, va a ir, pues, a según el tipo de hipernatremia que sea, cuánto ha aumentado. Entonces, si tenemos una hipernatremia leve, vamos a encontrar niveles de 146 a 150 miliosmoles. Eso vamos a decir que es leve. La hipernatremia moderada va a ir de 151 a 159 milimoles. Y la hipernatremia severa, o la que vamos a encontrar así mayor, que por lo regular es la que se presenta en los cuadros agudos, es la de 160 milimoles por litro. Entonces, cuando ocurra así de la nada y encontremos un cuadro de 160 milimoles, vamos a saber que fue un cuadro agudo. La que sigue, por favor. Y bueno, también vamos a encontrar lo que es la clasificación de acuerdo al estado de el volumen sanguíneo. La primera que vamos a tener y que es la más común es la hipernatremia con hipovolemia. Entonces, pues va a existir en esta una pérdida de sodio como de agua. Y a la hora del examen físico veremos que existen signos como la hipotensión ortostática que les mencionaba, de que cuando se ponen de pie tiempo después, pues hay una disminución de presión. Vamos a encontrar taquicardia, venas del cuello colapsadas y pues la turgencia de la piel va a estar muy pobre, va a haber poca elasticidad. Pues también en algunas ocasiones puede existir lo que es la pérdida de la conciencia. Eso en la hipernatremia con hipovolemia. Y bueno, las principales causas que vamos a asociar son las que ya nos había mencionado también mi compañera Irma, que son las pérdidas gastrointestinales, pérdidas insensibles como son pues la evaporación del agua por la respiración, por la piel, pérdidas renales en las que se incluye el uso de diuréticos u osmóticos o también lo que nos mencionaban de la diabetes insípida, que principalmente pues también de eso vamos a sospechar. Después vamos a tener lo que es la hipernatremia euvolémica. Esta, hay una pérdida de agua, pero vamos a tener una concentración de sodio normal. Entonces, al haber una disminución del volumen de agua, pues vamos a tener una mayor cantidad de sodio a pesar de que este se encuentre pues en un rango normal. Entonces, las causas principales que vamos a tener a este grado van a ser las pérdidas renales, la diabetes insípida central o a lo mejor nefrogénica, hipodipsia primaria y lo que les decía de las pérdidas insensibles. Más adelante vamos a ver de la diabetes insípida cómo la vamos a diferenciar, una central de una nefrogénica, para que podamos aplicar un buen tratamiento. Y bueno, vamos a tener también lo que es la hipernatremia con hipervolemia. Esta va a ver lo que es un incremento de la cantidad de sodio y pues también una gran cantidad de agua a nivel corporal. Es un poco menos común esta, y bueno, esta la vamos a encontrar en la administración, en la mala administración de lo que son soluciones, como y las hipertónicas, las de bicarbonato de sodio, o a lo mejor tabletas de cloruro de sodio. Y está asociado con los pacientes que pues están hospitalizados, que tienen poca albúmina, o bueno, que tienen falla renal. Entonces va a haber una mayor concentración a nivel de orina. Y bueno, las causas que podrían causar todo esto es el hiperaldosteronismo primario, el síndrome de Cushing y a lo mejor fármacos con alto contenido de sodio, como vamos a encontrar en algunos antibióticos que, bueno, se administran de manera mala. Entonces, esto también va a aumentar el sodio y nos va a causar este tipo de cuadro. Ok, y bueno, para iniciar lo que es el diagnóstico, primero hay que saber que
Pues la hipernatremia va a ser debida a una pérdida de agua, que nosotros vamos a conocer como deshidratación, que no es lo mismo que la hipovolemia, que bueno, en este mecanismo no solo se va a perder agua, sino también sal. Entonces, para empezar a diferenciar eso. Para lo demás, pues hay que realizar una reposición de líquidos, pero para esto se necesita conocer las características de los fluidos que hemos perdido. Como les decía, pues hay 3 tipos de hipernatremias que vamos a tener. La hipernatremia que está asociada a volumen corporal total bajo, la hipervolémica, donde hay una hipernatremia que está asociada al volumen corporal total incrementado, y la euvolémica, en donde vamos a tener una hipernatremia asociada con el volumen corporal total normal. Y como les decía, va a haber diferentes, pero al llegar nuestro paciente, al revisar la historia clínica, nosotros vamos a poder observar o darnos una idea de por qué razón está sucediendo esto. A lo mejor hubo pérdidas del volumen del agua por a lo mejor una diarrea muy fuerte, o bueno, nos vamos a dar la idea cuando veamos la historia clínica, que por lo regular así es. En caso de que no, vamos a continuar, bueno, la que sigue para poder decirles. Vamos a continuar, que vamos a pedir al laboratorio lo que es la osmolaridad urinaria. Esta en relación con la que es la osmolaridad plasmática, que es la que veíamos hace rato con nuestras compañeras. Entonces, esta osmolaridad urinaria nos va a ayudar a saber más o menos de qué enfermedad deberíamos sospechar o qué afección sería la que nos está causando esta hipernatremia. Entonces, al obtener nosotros nuestra osmolaridad urinaria, vamos a ver que cuando es menor de 180 miliosmoles por kilogramo, con una osmolaridad plasmática normal y sodio sérico superior a 150 miliosmoles, se debe sospechar de lo que es la diabetes insípida. Cuando tenemos una osmolaridad urinaria mayor a 800 miliosmoles por kilogramo, vamos a sospechar de pérdidas insensibles e hipodipsia primaria. Y bueno, también a la hora de que si nosotros colocamos la hormona antidiurética exógena y no surte efecto, vamos a ver que no hay trastornos de lo que es la concentración. De hecho, esta hormona antidiurética nos va a ayudar a diferenciar lo que es la diabetes insípida nefrogénica de una central. Cuando nosotros administramos lo que es la hormona antidiurética en un paciente con diabetes insípida central, vamos a tener que va a surtir efecto. Y si es una nefrogénica, pues no va a haber ninguna alteración a la hora de administrarla. Pero bueno, igual ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros vamos a medir lo que es el sodio urinario y si es menor a 25 milimoles, vamos a sospechar de pérdidas hídricas, y si es mayor a 100 milimoles por litro, vamos a sospechar de lo que es la sobrecarga de sodio. Ok. En el caso de que tuviéramos una osmolaridad urinaria de 300 a 800, vamos a sospechar de una diabetes insípida, como les decía, puede ser central grave y parcial o una diuresis osmótica, sobre todo en lo que son ancianos y nefrópatas, que son los que más sufren estas consecuencias. Si la osmolaridad es menor a la plasmática, va a existir una diabetes insípida central o nefrogénica graves. Y bueno, las podemos diferenciar, como les decía, con la administración exógena de lo que es la hormona antidiurética, que va a incrementar al menos un 50% la osmolaridad urinaria en lo que es la diabetes insípida central, y pues no va a haber ninguna variación en la diabetes insípida nefrogénica. Ok, para el tratamiento vamos a ver que, bueno, consiste básicamente en corregir lo que son los niveles de agua, el déficit de agua, por así decirlo. Lo principal que vamos a hacer de primera instancia es, pues eso, corregir el nivel de líquido. La más usada es la dextrosa en agua. ¿Por qué? Porque tiene una isotonicidad parecida a la del plasma. Entonces, si nosotros añadimos una dextrosa en agua, vamos a ver
que pues es similar a lo que nosotros haríamos al ingerir agua libre. Va a tener ese mismo efecto. Entonces, esto lo vamos a aplicar en personas que no tengan diabetes y pues va a tener ese efecto. Entonces, la corrección de la hipernatremia va a requerir de diferentes pasos, no solo de esto, sino que también va, aparte de la corrección del déficit de agua, va a requerir de una administración de líquidos, de una reposición de lo que son las pérdidas insensibles, un tratamiento de la causa subyacente que pudiera ser la diabetes insípida, un hiperaldosteronismo, etcétera. O una intervención que limite la subsecuente pérdida de líquidos y administración de electrolitos. Entonces, vamos a ir por pasos, por así decirlo, para poder recuperar al paciente. La que sigue, gracias. Y bueno, para lo que es el déficit o corrección de la pérdida de líquidos, vamos a tener que existen diversas fórmulas. La forma clásica del déficit de agua, la fórmula de Andromadas y el déficit de agua de acuerdo al peso. La que nosotros vamos a utilizar o la que es la más utilizada es la clásica, en la que vamos a estimar lo que es el déficit de agua y es la que les puse aquí. Esta fórmula clásica, lo que vamos a tener es que tenemos lo que es el sodio normal, menos 1. Este ACT se va a referir a lo que es el agua corporal total estimada y por lo regular es de un 60 a 50% de lo que es nuestro peso magro en el adulto joven y bueno, en la mujer también respectivamente, pero en el adulto mayor la vamos a bajar de un 50 a 45% en el caso de hombre y mujer. Y bueno, esta es la que nos va a ayudar a equilibrar y a sacar lo que es nuestro déficit de agua, pero no podemos corregirlo así como así, sino que debe llevar también un ritmo al que nosotros corrijamos, pero según sea el tipo de cuadro. Si nosotros encontramos que es un cuadro agudo o crónico, pues en el caso del agudo, la corrección debe hacerse lo más rápidamente posible. ¿Por qué? Porque aún no ha empezado a funcionar lo que es los mecanismos del cerebro para poder compensar. Entonces, no va a haber una afección muy grande si nosotros nos apuramos a corregir pues ese error. Entonces, esta corrección a nivel agudo debe hacerse lo más pronto posible. En el caso de que sea un cuadro crónico, vamos a encontrar que es de 10 a 12 milimoles por día en lo que es la hipernatremia crónica. ¿Para qué? Para que no sea algo que nos vaya a traer como daño, porque puede causar una desmielinización osmótica, un daño, por así decirlo. Entonces, vamos a tratar de que sea lo más, o sea, sí de manera apropiada, pero lo más acercado a este ritmo para que no vaya a haber consecuencias. Igual más adelante les coloqué un algoritmo para que más o menos vayamos viendo. Hay quien dice que también se puede de 8 a 10 milimoles por día sin que haya como una afección. Entonces, pues se podría aplicar eso para la corrección de la hipernatremia. La que sigue, por favor. Edith. Ah, ok, bueno. Y bueno, como les decía, para poder reponer el déficit de líquido hay que realizar otro tipo de fórmulas, porque como les decía, aparte de la pérdida de líquidos, hay que también reponer la pérdida de líquidos insensibles. Entonces, esta que puede ser por la respiración, sudor u otras, son aproximadamente de 30 a 40 mililitros por hora. Y bueno, también las pérdidas urinarias o gastrointestinales que tengan concentraciones de sodio y potasio debajo de la concentración de sodio sérico. Entonces eso lo vamos a hacer con ayuda de otra fórmula. Esta se llama depuración de agua libre en electrolitos y vamos a encontrar
que es el volumen urinario, por lo que es el sodio en orina más el potasio en orina sobre lo que es el sodio sérico. Y bueno, esto 1 menos sobre eso y vamos a sacar lo que es nuestra reposición de líquidos, pero por otro tipo de pérdidas. Y esto también hay que aumentarlo para que pues sea una reposición de líquidos completa. Y ya, la que sigue, por favor. Ok, bueno, va a existir un déficit, por así decirlo, también de potasio, que bueno, acompaña lo que es nuestros líquidos y debe ser corregido a la vez que nosotros administramos otro tipo de tratamiento. Entonces, va a existir lo que es una caída del volumen extracelular y puede ser que también del potasio, por lo que el sodio y potasio van a adicionarse para corregir este déficit. En un caso grave, vamos a tratar de que esto sea vigilado cada 4 horas durante lo que es el primer día de terapia para determinar lo que es el régimen adecuado de los líquidos, si está funcionando o no. Debe, debe de ser al menos 1 o 2 milimoles corregidos cada 4 horas en los casos graves. Y en los casos no graves, bueno, vamos a tener una revisión menos frecuente, pudiendo ser de 6 horas para evaluar lo que es la respuesta inicial. Y bueno, les coloqué aquí esta tabla, que en esta vamos a ver que, como les mencionaba, puede haber una hipernatremia por el uso indebido de lo que son las soluciones. Entonces, estas fórmulas que tenemos aquí nos van a ayudar a estimar o determinar el efecto de lo que es un litro de lo que es la solución en el suero del paciente. Entonces, pues aquí vamos a tener lo que son las diferentes soluciones que podemos llegar a utilizar y la solución de estos en milimoles. ¿Para qué? Para que podamos calcular cuál sería su efecto a la hora de administrarlas y poder evitar que haya un daño del tipo de la hipernatremia a nivel de hospitalización, por así decirlo. Entonces, antes de administrarlo, podemos realizar este tipo de fórmulas para evitar todo esto. Y pues la que les decía que más se utiliza es la dextrosa al 5% en agua. Y pues como ustedes ven, tiene una concentración de sodio pues casi nada. Ay, la veo medio borrosa, espera. Es que no la veo. Dame un segundo. Ah, ya la veo. Bueno, vamos a tener que la etiología de los estados hipernatrémicos va a ser de manera diferente. Esto los puse como a modo de resumen, porque también ya lo había mencionado mi compañera Irma. Como les decía, las pérdidas insensibles son el incremento de sudoración, quemaduras, infecciones respiratorias, pudiera ser. Podemos también lo que son las pérdidas renales, que es debida a la diabetes insípida central, la nefrogénica o una diuresis osmótica. Tenemos las pérdidas gastrointestinales y bueno, a nivel hipotalámico podría ser lo que es la hipodipsia primaria. Tenemos también el reset del osmostat por expansión de volumen en el exceso de mineralocorticoides primario. Y bueno, esta es como una falla a nivel osmótico, donde hay pérdida de agua hacia las células, compulsiones o ejercicio severo, lo que es la rhabdomiólisis. Y bueno, también cuando hay una sobrecarga de sodio por la administración de las soluciones que les decía, por una ingestión de sodio alto o por medicamentos con alto contenido de sodio, que por lo regular también incluye esto lo que son los antibióticos. Estas dos tablas, no sé por qué están repetidas, pero están en la siguiente. ¿La puedes pasar, por favor? Gracias. Y bueno, vamos a encontrar que la etiología de la diabetes insípida central puede ser idiopática o a lo mejor por una razón encefalopática, hipóxica isquémica, que es el paro cardiorrespiratorio, el shock o algún síndrome.
Podemos encontrar también que puede ser por neoplasias, ya sea primarias, como el craneofaringioma, el pinealoma o quistes, y una metástasis de mama o pulmón. También podemos encontrar que puede ser por histiocitosis, sarcoidosis, aneurisma cerebral o infecciones a nivel del encéfalo. Puede ser también meningitis. En el caso de lo que es la diabetes insípida nefrogénica, vamos a encontrar que de manera adquirida podría ser por una hipercalcemia, una hipopotasemia o fármacos como el litio, el alcohol, la demeclociclina, la gliburida, anfotericina, foscarnet o sobredosis de propoxifeno. Y bueno, vamos a encontrar que tiene unas razones también parecidas a la de la diabetes insípida central. En algunos casos podemos encontrar que hay una diuresis también osmótica a nivel de glucosa, manitol y urea, por el uso de diuréticos de asa, por una insuficiencia renal aguda y crónica o anemia de células falciformes. Va a tener como diversas etiologías que podrían ser estas. La que sigue, por favor. Entonces, como tienen de algún modo etiologías distintas, vamos a encontrar que el tratamiento pues también va a ser diferente. A nivel de la central, como les decía, vamos a tener que va a ayudar mucho la administración exógena de la hormona diurética, antidiurética, que pues es la desmopresina, que es un análogo de esta, y se va a administrar por vía intranasal de 1 a 2 veces al día, en dosis de 5 a 20 microgramos. El máximo riesgo en estos pacientes es que tienen una acción no supresible de lo que es esta hormona antidiurética. Una vez que se ha puesto, pues no hay marcha atrás. Entonces, puede llegar a haber un riesgo de hiponatremia y retención de agua si es que este paciente continúa con este síntoma de la ingesta alta de agua. Entonces, pues ese sería el único problema. Pero este tratamiento, pues es el más efectivo. A nivel de la nefrogénica va a ver el uso de las tiacidas con una dieta pobre en lo que es sodio y proteínas para tratar de evitar esa retención de sodio. También podemos utilizar la amilorida, que va a tener un efecto parecido a lo que es la tiacida. Y bueno, tiene una especificación en lo que es la toxicidad por litio, que era uno de los fármacos que les mencionaba en la etiología. Y también podemos utilizar algún AINE, que vamos a tener que su efecto puede ser igual similar a lo que es la tiacida y la amilorida, pero va a presentar más efectos secundarios este AINE que los anteriores. Entonces, pues es más recomendable utilizar las tiacidas o la amilorida. Bueno, aquí les dejé un cuadrito donde van a venir los diferentes fármacos que podríamos utilizar, que es la desmopresina, la hidroclorotiazida, la indometacina, que es este AINE que les mencionaba, y bueno, también podemos utilizarlo para lo que es, que les decía que actúa parecido a lo que es las tiacidas y la amilorida. Este es un resumen de todo lo que les comentaba. Es un algoritmo para que también lo puedan estudiar de manera más sencilla. Y bueno, ahora vamos a continuar con la hiponatremia. Esta pues va a ser pues básicamente lo contrario a lo que ya mencionaron, ya que este va a ser la disminución de la concentración sérica del sodio, que va a ser menor a 135 miliequivalentes por litro o milimoles por litro. Este va a estar causada por un exceso de agua en relación con los solutos, pero pues igual ahorita vamos a ver varias clasificaciones de esta. Y bueno, vamos a comenzar con la epidemiología. Este va a ser el trastorno electrolítico más frecuente
Y vamos a tener que en el 6% de las hiponatremias detectadas, va a ser una natremia inferior a los 125 milimoles sobre litro. Y bueno, vamos a ver que también tiene varias patologías asociadas, de las cuales las más comunes van a ser la cardíaca, la hepática, la neurológica y la endocrina. Igual ahorita en la etiología vamos a ver un poco más. Bueno, en cuanto a su prevalencia, vamos a ver que es más frecuente en pacientes ancianos y también en las mujeres. En los pacientes ancianos, esto va a ser debido a que ya presentan otras patologías en las que les hace cambiar su estilo de vida. Entonces, por ejemplo, tienen muchos una dieta habitual sin el uso de la sal. A lo mejor si tienen pues hipertensión, les recomiendan bajar el uso de la sal y a lo mejor ellos pues ya lo quitan por completo. También el uso frecuente de diuréticos, igual debido a otras patologías, los cambios fisiológicos del volumen y del peso corporal y la administración forzada de los fluidos. En cuanto al sexo femenino, este va a ser más frecuente por factores hormonales, también debido al manejo del transporte celular del sodio y también por que el volumen de la distribución del agua corporal pues va a ser diferente que en el hombre. La hiponatremia va a tener un riesgo relativo de muerte entre 1.5 y 2 veces superior a una persona pues que no lo va a presentar. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues entonces, dado a lo que ya se explicó en la fisiología y lo que explicó mi compañera como definición, vamos a tener que va a ser un trastorno del agua producido la mayoría de las veces por una ganancia neta de agua y que no va a implicar que haya más o menos sodio. La regulación del sodio no va a ser el factor principal determinante de la hiponatremia, por lo que la volemia podrá estar aumentada, ser normal, encontrarse disminuida. Y es lo que vamos a ver más adelante en la clasificación, y esto también pues va a resultar relevante para el diagnóstico diferencial. Cualquier factor que interfiera con el mecanismo dependiente de la hormona antidiurética, va a alterar la capacidad de concentrar o de diluir la orina. La producción de esta hormona antidiurética también va a ser estimulada por la disminución del volumen eficaz circulante, náuseas, estrés, dolor, la temperatura, fármacos y algún otro medicamento hormonal. Estos mecanismos que van a regular la bulimia, hay que recordar que pues van a dominar sobre los mecanismos que mantienen la osmolaridad. Esto va a explicar por qué la mayor frecuencia de hiponatremias en aquellas enfermedades que cursan con una disminución de la volemia o con un aumento de esta causando una hipervolemia en el seno de un volumen circulante eficaz disminuido. Hablamos de enfermedades como insuficiencia cardíaca, hepatopatía crónica descompensada, etcétera. Ya las iremos viendo un poquito más adelante. Y bueno, en cuanto a la etiología, vamos a ver que se clasifica de varias formas. Pues la tenemos en la hipovolémica, la euvolémica y la hipervolémica. En cuanto a la hipovolémica, pues va a ser la disminución del agua total con una mayor disminución del sodio. O sea, ambos se van a disminuir, pero el sodio pues va a ser mayor, la disminución. En la euvolémica o normovolémica, va a haber un aumento del agua corporal total con un nivel normal del sodio. Pues el agua va a aumentar, pero el sodio se queda en el mismo nivel, entonces pues va a ser igual a una hiponatremia. Y en cuanto a la hipervolémica, en pues va a ser un aumento del agua corporal total en comparación con el sodio, o sea, ambos van a aumentar, pero igual el sodio siempre se va a quedar abajo.
Y bueno, aquí ya tenemos igual dividido en hipovolémica, normovolémica y hipervolémica, pero ya con causas, bueno, con ejemplos más bien. Esta es la hipovolémica y vamos a tener que puede ser por tres cosas: pérdidas gastrointestinales, como puede ser en diarrea o vómitos, en pérdidas hacia terceros espacios, como puede ser en quemaduras, pancreatitis, peritonitis, también radiomiólisis, o una obstrucción del intestino delgado. Y en pérdidas renales, como puede ser con diuréticos, deficiencia de mineralocorticoides, o nefropatías también. Recordemos que esta es la disminución del agua, tanto del agua como del sodio, pero pues el sodio siempre es menos. Bueno, la normovolémica, recordemos en esta que es el aumento del agua y el sodio se queda igual, pero pues igual es, bueno, siempre el sodio es menos. Esta puede ser debido al uso de fármacos como son los diuréticos tiacídicos, los barbitúricos, la carbamazepinas, y también puede ser por algunos trastornos como es la insuficiencia suprarrenal o el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que más adelante igual se va a explicar un poco más. También puede ser por el aumento del consumo de líquidos, como en una polidipsia primaria, o por condiciones que van a aumentar la secreción de la vasopresina, como pues en un estrés emocional, náuseas, dolor o en estados posoperatorios. Y en la hipervolémica, recordemos que en esta ambos, tanto el agua como el sodio van a aumentar, pero el sodio igual siempre se queda abajo. Este puede ser por trastornos extrarrenales, como es la cirrosis o insuficiencia cardíaca, o también por trastornos renales, como es pues una lesión renal aguda o un síndrome nefrótico. Y ahora vamos a pasar a la clasificación. Igual hay varios tipos en la cual se puede clasificar, pero el primero es de acuerdo a su osmolaridad. Se puede estar en hipotónica, isotónica o hipertónica. En cuanto a la hipotónica, vamos a tener que es menor a 275 miliosmoles sobre kilogramo. En la isotónica, que es de 275 a 295 miliosmoles sobre kilogramo. Y en la hipertónica, pues va a ser mayor a 295 miliosmoles sobre kilogramo. Esta es otra tablita de varias clasificaciones. También la vamos a tener de acuerdo a la concentración del sodio plasmático. Puede ser leve, moderada o severa. Si es leve, va a ser de 135 a 130 miliequivalentes sobre litro. Si es moderada, va a ser de 129 a 125 miliequivalentes sobre litro. Y si ya es severa, va a ser menor a 125 miliequivalentes sobre litro. Y bueno, también la tenemos de acuerdo a su tiempo de desarrollo. La aguda va a ser menor a las 48 horas y la crónica pues pasando estas 48 horas. De acuerdo a su gravedad de los síntomas, igual en leve, moderada o grave. Si es leve, pues podemos presentar, bueno, puede ser incluso asintomática o pequeños síntomas como son deterioro cognitivo o caídas. Si ya es moderada, pues va a presentar náusea, confusión, cefalea. Y si es grave, ya va a presentar vómito, deterioro cardiorrespiratorio, somnolencia profunda
convulsiones, coma o en un Glasgow de 8. Obviamente estos ya son síntomas pues mayores. Igual más adelantitos se va a presentar más acerca de los síntomas, pero pues estos son algunos. También se va a dividir de acuerdo a la osmolaridad, igual eso ya lo habíamos mencionado, o de acuerdo al estado de volumen, igual de hipovolémica o volémica e hipervolémica. Ok, y de acuerdo a la clínica, vamos a tener esta tablita que nos los va a clasificar como, de acuerdo al tipo de hiponatremia. En los casos de hiponatremia hipovolímica, podemos encontrar disminución del peso, taquicardia, hipotensión, piel y mucosas secas, signos del pliegue cutáneo, hipotensión ortostática, cetonuria, y van a evidenciarse signos y síntomas de la enfermedad de base. Recordemos que todas estas alteraciones, más bien la hiponatremia, va a ser resultado de diversos tipos de alteraciones. Entonces, además de los signos de la hiponatremia, vamos a encontrar los signos y síntomas de lo que la está generando. Entonces, en la euvolémica vamos a encontrar disminución del gasto urinario, edema periférico y lo mismo, signos y síntomas de la enfermedad que lo esté causando. En la hipervolémica hay un edema periférico y sacro, hay ascitis, edema pulmonar e hipertensión arterial. También lo vamos a clasificar estos signos y síntomas de acuerdo al tiempo de evolución. En una hiponatremia de tipo agudo, vamos a encontrar que pueden haber 5 modalidades en las que vamos a encontrar aquella en donde encontremos niveles de sodio de 130 a 135 miliequivalentes por litro, que pueden referir a los pacientes estar asintomáticos o con síntomas inespecíficos como la anorexia, astenia, trastornos del equilibrio, caídas, calambres musculares. Cuando es menor a 130 miliequivalentes sobre litro, vamos a tener síntomas gastrointestinales, como son las náuseas, el vómito, el malestar general, dolor abdominal y manifestaciones iliointestinales, como el hilio paralítico y calambres. Cuando hay un nivel menor a 125 miliequivalentes por litro, podemos presentar cefalea, letargo, agitación, alucinaciones, incontinencia, desorientación, hiporreflexia, delirium, alteraciones en la personalidad, signos de focalización neurológica, que son el edema cerebral, cambios de visión, y bueno, ahorita los voy a explicar un poquito más detallados esos. Cuando tenemos niveles menores a 115, podemos presentar convulsiones focales o generalizadas, anisocoria, hemiparesias, coma o paro respiratorio, o incluso hasta la muerte del paciente. Con niveles menores a 105, la mortalidad va a aumentar en el 50% de los casos. Cuando se trata de una hiponatremia de tipo crónica, vamos a tener solamente 2 rangos. El primero es cuando encontramos niveles mayores a 110 miliequivalentes de litro de sodio. Y bueno, generalmente los pacientes van a estar asintomáticos o pueden presentar un déficit cognitivo que va a ir incrementando con el tiempo de reacción y una alteración a la memoria. Trastornos en la marcha y del equilibrio con una propensión a caídas, 4 veces más que en una persona que tiene una natremia normal, y fracturas pues asociadas a una desmielinización ósea. Y cuando encontramos valores menores a 110, los síntomas vamos a observar síntomas de hiponatremia aguda. Y bueno, pues como vemos, la sintomatología es inespecífica, siendo evidente solamente cuando los niveles de sodio pues se encuentran muy alejados por los niveles de sodio normales. Y estos signos neurológicos que les comentaba son causados por un edema cerebral, que es producto del movimiento del agua desde el líquido extracelular al interior de las neuronas. Pues esto ocasiona un incremento en la presión intracraneana. Conforme los niveles de sodio van disminuyendo, se hace inminente la herniación del tronco cerebral, y pues esto provoca el paro cardiorrespiratorio, coma e incluso la muerte en los pacientes. Los signos de edema cerebral son los cambios de visión, signos de focalización neurológica, una depresión respiratoria y convulsiones.
va a haber personas que van a ser más susceptibles a desarrollar este edema cerebral y van a ser aquellos pacientes menores de 16 años, esto debido al volumen de la bóveda craneal que es más pequeña. Mujeres en edad fértil y mujeres posmenopáusicas debido al efecto inhibitorio de los estrógenos sobre la adaptación cerebral y a los niveles superiores de vasopresina. Y pacientes con un evento hipóxico subyacente, esto porque pues, se va a dificultar el proceso de adaptación cerebral. Y bueno, vamos a tener esta patología, nada más la vamos a mencionar rápido, que es la mielinolisis pontina. Esto también se puede llamar síndrome de desmielinización osmolar. Y pues va a ser un trastorno en el cual se va a... es una desmielinización inflamatoria que va a involucrar la protuberancia secundaria o también la inflamación edema neuronal. Esto se va a presentar en pacientes con hiponatremia grave que van a ser sometidos a un reemplazo del sodio, pero este va a ser rápido. Entonces debemos recordar que el sodio, o sea, sí lo debemos de reponer, pero no tan rápido porque nos puede ocasionar esta patología y este se debe corregir en una velocidad que no supera los 8.000 equivalentes sobre litro al día, ya que pues podemos ocasionar otras patologías. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, lo dividí en 7 pasos y al final les puse un algoritmo que lo resume más. Pero bueno, vamos a iniciar con el primer paso, que va a ser medir la medición del sodio sérico. Y bueno, pues aquí es detectar niveles de sodio que sean menores a 135 milimoles sobre litro. Aquí vamos a evaluar la presencia de signos de edema cerebral, que son, por ejemplo, los que ya mencioné, cambios de visión, signos de focalización neurológica, convulsiones o incluso la depresión respiratoria. En el paso 2 vamos a determinar la osmolaridad plasmática. Recordemos que el líquido extracelular e intracelular mantienen una misma osmolaridad que va de los 275 a los 295 miliosmoles sobre kilogramo. Entonces, vamos a recordar que mi compañera les mencionó que de acuerdo a la osmolaridad va a haber una clasificación que la divide en hiperosmolar, isoosmolar e hiposmolar. Entonces, bueno, la osmolaridad sérica se va a poder calcular mediante la concentración de milimoles por litro de los principales solutos de suero de acuerdo a la siguiente ecuación. Esta ya se las había presentado igual mi compañera al inicio de la presentación, que va a ser 2 por la concentración sérica de sodio más la concentración de glucosa sérica sobre 18 más el nitrógeno ureico sobre 2.8. Entonces, vamos a empezar que según los niveles de la osmolaridad, pues les dije, hay 3 niveles, ¿no? Cuando se trata de una hiponatremia hiperosmolar, los valores vamos a encontrarlos mayores a 290 miliosmoles sobre kilogramo y tenemos que indagar las causas. Estas causas pueden ser por una hiperglicemia. Esta hiperglicemia tiene que ser mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Aquí esto es porque cada 100 miligramos de aumentados sobre el valor normal va a disminuir 1.6 milimoles sobre litro en la concentración de sodio. También hay que indagar en causas sobre procedimientos quirúrgicos que se hayan hecho usando medios de contraste o en cirugías donde se haya hecho irrigación con sustancias como el manitol, sorbitol o la glicina. En la isoosmolar o normomolar, que también se le suele conocer en algunos casos como pseudohiponatremia, vamos a encontrar valores que van entre los 275 a los 295. Aquí pues igual hay que indagar las causas. Dentro de estas posibles causas pues hay la concentración de triglicéridos, porque cuando estos son superiores a 100 miligramos sobre decilitro, por cada 500 que aumenten, el sodio sérico va a caer en un miliequivalente. En la hipoproteinemia, porque cuando los valores están por encima de 8 gramos sobre decilitro,
por cada gramo de proteínas, el sodio va a caer 4 miliequivalentes en su concentración. Y en el caso de la hiposmolar, pues van a ser los valores inferiores a 275 miliosmoles sobre kilo, se van a reflejar concentraciones reducidas de sodio que no han sido modificados por el efecto osmótico de otros solutos, por lo que se pueden corregir con altas concentraciones de sodio. El paso 3 va a ser determinar el tiempo de evolución de la hiponatremia. Aquí, pues, como también lo mencionó mi compañera en clasificación, va a ser en la aguda, que va a durar hasta las 48 horas. Esto nos va a mostrar síntomas que ocurren cuando existe una exacerbación aguda, si la natremia está por debajo de 110 milimol sobre litro, como lo vimos en la tablita que les mostré anteriormente, y se va a explicar por la capacidad de adaptación cerebral en la que se va a restaurar el volumen celular a valores cercanos a lo normal dentro de estas primeras 48 horas. Una vez que se instale la hiponatremia, la adaptación cerebral va a iniciar por disminuir la cantidad neta de agua, aumentando así el flujo del intersticio hacia el líquido cefalorraquídeo a través de un aumento de la presión hidrostática intersticial. En la crónica, que suele ser posterior a estas primeras 48 horas, en la mayoría de los casos va a ser asintomática porque ya ha ocurrido la adaptación cerebral. Y entonces la reposición rápida de sodio aquí nos puede provocar un incremento abrupto de la osmolaridad extracelular, lo que nos va a ocasionar pérdidas excesivas de agua intracelular, contracción celular y el síndrome de desmielinización crónica, que fue el que les mencionó mi compañera Natalia hace unos momentos. El paso 4 va a ser como que un poco más largo, porque las causas que lo engloban van a ser de acuerdo a la bulimia. Y pues vamos a tener aquí que va a ser pues evaluar esta bulimia y dividir si encontramos, por ejemplo, que es una causa de una pseudohiponatremia. Esto va a ocurrir cuando los niveles de sodio aparentemente bajos en realidad van a estar normales. Entonces, vamos a observar que las condiciones que pueden ocasionar esta pseudohiponatremia son una hiperglicemia, como lo puede ser una cetoacidosis diabética, y aquí vamos a encontrar niveles elevados de glucosa por más de 400 miligramos por decilitro, y vamos a encontrar elevación del anión GAP. El tratamiento aquí en este caso pues va a ser la aplicación de insulina y fluidos intravenosos con solución isotónica. También puede ser causado por una hiperlipidemia, donde vamos a encontrar pues los niveles elevados de lipoproteínas, y pues va a ser una terapia de reducir estos niveles. En la hiperproteinemia también lo podemos encontrar, y también por casos de que los resultados del laboratorio hayan sido erróneos. Por eso es que puede aparentemente el paciente tener estos niveles de sodio bajos, pero en realidad están normales. La causa, puede ser más bien una hiponatremia de tipo euvolémica. Aquí la más importante y el que más destaca va a ser el síndrome inadecuado de la hormona antidiurética, y debe ser un diagnóstico de exclusión cuando ya se haya desarrollado hipopituitarismo, un hipoadrenalismo, insuficiencia renal, hipotiroidismo, o cuando se utilizan diuréticos. Este síndrome, que se abrevia como SIAD, se produce por la excesiva liberación de la hormona antidiurética, que ocasiona una absorción renal y como consecuencia la expansión del espacio intra y extracelular, lo que nos da pues como resultado un aumento en la excreción del sodio. Dentro de los criterios diagnósticos de este síndrome vamos a encontrar una normovolemia, una osmolaridad urinaria mayor a 100 miliosmoles sobre kilogramo, un sodio urinario menor a 20 milimoles sobre litro, y la ingesta del agua y la sal en el paciente van a ser normales. Entre otros factores que pueden estar causándonos una euvolemia
una hiponatremia de tipo eubolémica es el síndrome de la potomanía de la cerveza, donde pues va a haber el paciente consume cantidades excesivas de alcohol y vamos a encontrar una osmolaridad sérica baja. Aquí el tratamiento pues va a ser disminuir el control del alcohol y se le va a dar también un asesoramiento nutricional para aumentar la ingesta de proteínas. También tenemos entre esas causas una deficiencia de glucocorticoides, donde pues vamos a encontrar niveles de aldosterona bajos, niveles matutinos de cortisol, también de la hormona adrenocortrópica, hipercalemia e incremento de los niveles de plasma de renina. Aquí hay que pues realizar una terapia de el CIAT, que ya les mencioné. Y bueno, en esta parte hay diversas etiologías que nos lo generan. Entonces, esa es la manera de resolver pues las hiponatremias, indagar la causa y tratar la causa. También vamos a tener en la hiponatremia hipovolémica, que son igual numerosas causas. Y bueno, los pacientes aquí van a mostrar signos y síntomas típicos de un agotamiento de volumen. Ya puede ser porque hubo una diarrea, vómitos o taquicardias. Los niveles urinarios de sodio van a estar por debajo de 20 miliequivalentes sobre litro, al menos que el riñón sea el sitio donde se está perdiendo estos niveles de sodio. Aquí vamos a usar la excreción fraccional de sodio, que a menudo se va a encontrar elevada de manera imprecisa en los pacientes que reciben diuréticos. Esto pues por la natriuresis inducida por los mismos. Y en estos pacientes se puede utilizar la excreción de fracción de urea para medir estos niveles. La vamos a ver un poquito más adelante, traigo la fórmula. Aquí me faltó uno. Hipovolémica. Ok, sí. Les coloqué esta tablita porque en la hiponatremia hipovolémica va a haber algo que se llama síndrome del cerebro perdedor de sal, y en la euvolémica les mencioné el CIAT. Entonces, estas etiologías a veces suelen confundirse, asociarse un poco. Entonces, traje una tablita con las características que la diferencian a cada una de la otra. La dejo ya nada más para que la chequen después. Y vamos a tener aquí también pues la hiponatremia de tipo hipovolémica. Esta puede ser por lesiones cardíacas, por igual lesiones hepáticas como la cirrosis, por síndromes nefropáticos, entre otras. Pero pues leerles la tablita va a ser como que igual mucho texto. Entonces, pues básicamente en esta parte de el diagnóstico en el paso 4, que es evaluar la volemia, hay que descartar todo este tipo de enfermedades y encontrar cuál de todas ellas es la que nos está causando estos, de acuerdo pues a los niveles que tenemos de sodio. En nuestro paso 5 vamos a tener que hay que estimar la osmolaridad urinaria. Y bueno, aquí esta nos va a permitir distinguir entre la excreción anormal y la normal del agua. La respuesta normal de la hiponatremia está marcada por la supresión de la secreción de la hormona antidiurética, lo que nos da pues como resultado una orina diluida al máximo con una osmolaridad inferior a 100 miliosmoles sobre kilogramo. Entonces, aquí en esta tablita vamos a distinguir entre esta excreción normal, que va a ser cuando los valores son inferiores a 100 miliosmoles, o cuando es anormal, cuando los valores son mayores a 100 miliosmoles, y vamos a ver que entre ellas están pues las posibles causas que pueden estar generando, más bien dicho, el diagnóstico que vamos a determinar de acuerdo a estos valores que encontremos. Por ejemplo, cuando los valores sean
mayores a 100 milismoles, podemos encontrar que puede tratarse de una causa de una hiponatremia hipovolémica, una depresión de sal, que haya presente este síndrome del cerebro perdedor de sal que les mencioné, o el SIAD, o que haya una hiponatremia euvolémica con altos niveles de sodio urinario. Cuando son menores a 100 milismoles, puede tratarse de una hiponatremia hipovolémica por el uso de diuréticos también, una hiponatremia euvolémica, una potomanía a la cerveza, o una hiponatremia inducida por el ejercicio, o incluso por una polidipsia primaria. En el paso 6 vamos a realizar, bueno, estos dos van relacionados. El paso 6 y el paso 7 es medir la medición del sodio urinario, que como les mencioné anteriormente, en algunos pacientes va a ser mejor realizar la medición de la excreción fracción de la urea. La medición de sodio urinario nos va a permitir hacer una evaluación del volumen circulante efectivo y nos va a facilitar la discriminación entre las pérdidas renales y las pérdidas extrarrenales de sodio. En las pérdidas renales vamos a encontrar niveles de sodio mayores a 20 miliequivalentes sobre litro, y en las pérdidas extrarrenales vamos a encontrar niveles menores a 20 miliequivalentes sobre litro. Y bueno, en la medición de excreción de la fracción nos va a hacer referencia a la proporción de urea excretada en la orina en relación con la plasmática. Esta se va a estimar mediante la fórmula que les coloqué aquí, que es la urea urinaria sobre la urea plasmática sobre la creatinina urinaria sobre la creatinina plasmática multiplicado por 100. Y bueno, aquí se va a emplear cuando los pacientes están medicados con diuréticos, porque como se altera la natriuresis, no nos va a servir de nada realizar una medición de sodio úrico. Por lo tanto, se emplea la excreción fraccional de la urea. Y una excreción fraccional de urea menor al 55% nos puede indicar una causa prerrenal. Aquí les dejé la tabla con el algoritmo que resume básicamente todos estos pasos. Ya nada más pues, para que lo chequen de manera más breve. Y pues bueno, ahora por último vamos a pasar al tratamiento. Les puse este algoritmo para pues hacerlo más fácil de entender. Entonces vamos a ver que, bueno, primero vamos a ver si esta hiponatremia va a ser sintomática o asintomática. En el caso de que sea sintomática, vamos a ver si es aguda o crónica. Recordemos que esto parte de las 48 horas. Si es aguda, vamos a evaluar si hay signos de edema. Entonces, vamos a hacer una reposición urgente con solución salina. Esta va a ser una solución hipertónica del 3%. Va a ser de 2 mililitros sobre kilogramo por sobre hora. Vamos a hacer una resucitación agresiva con una solución salina al 0.9% si es que es hipovolémica. Y también vamos a administrar furosemida, 40 miligramos de vía intravenosa, si es que es hipervolémica o euvolémica. También es importante tratar la hipoxemia si es que esta se presenta. Y vamos a evaluar cada hora los signos y síntomas, los niveles séricos de electrolitos, el gasto urinario y la osmolaridad urinaria, así como el estado cardiovascular. El objetivo de este tratamiento en la forma aguda es la resolución de los síntomas del edema cerebral, siendo pues algo pues muy importante de tratar, ya que pues puede ser peligroso. Y también hacer que los demás síntomas pues desaparezcan.
Y pues para después, ya cuando se haya pues regulado, se va a modificar la terapia en una corrección menor a 12 miliequivalentes sobre litro al día. Recordemos que no debemos también de hacerlo tan rápido porque podemos ocasionar las patologías como era la mielinolisis pontina. Y bueno, en cuanto si esta hipovolemia va a ser crónica, recordemos que es mayor a 48 horas o que no conocemos el tiempo de que está transcurrido. Vamos a tener que usar diuréticos de asa con reposición de solutos en una solución de salina normal o también la reposición de potasio o una solución salina al 3%. También en esta podemos usar la desmopresina. Y el objetivo principal de este, pues va a ser la resolución de los síntomas. Y esto bueno, estos síntomas van a ir disminuyendo con un aumento aproximadamente del 10% del sodio sérico. Y recordemos que no debemos exceder la corrección del sodio de 12 miliequivalentes por litro en las primeras 24 horas y de los 18 miliequivalentes en las primeras 48 horas. La meta de corrección, pues es como ya les había mencionado, las 8 miliequivalentes en las primeras 24 horas. En cambio, si tenemos una hiponatremia pero asintomática, en este no vamos a tener una corrección como tal con soluciones, sino vamos a tener un manejo más, bueno, más que nada de las causas. Le cambias a la que sigue, por favor. Como, bueno, vamos a primero tener que identificar las causas por las cuales está haciendo esta hiponatremia y pues tratarlas. Vamos a también tener una restricción hídrica, pues para que no siga, bueno, se equilibre el sodio con el agua. Y también podemos usar tabletas de cloruro de sodio o diuréticos de asa y la de meclociclina de 300 a 600 miligramos 2 veces al día. También podemos usar urea 15 a 60 gramos 4 veces al día o antagonistas de los receptores de vasopresina. Y en esto también podemos usar esta formulita que es la recomendación de ingesta de agua, en la cual es muy fácil, solo vamos a usar el sodio urinario, lo vamos a sumar con el potasio urinario y lo vamos a dividir entre el sodio. Entonces, si esto nos sale mayor a 1, significa que debemos de, bueno, se debe de ingerir menos de 500 mililitros al día. Si este es de 1, va a ser de 500 a 700 mililitros al día. Y si este es mayor, es de menos de 1 litro al día. Y abajo les puse como algo resumido para, bueno, que si era una hiponatremia hipovolémica, vamos a usar solución salina al 9%, que es pues la solución fisiológica. Si es una hiponatremia hipervolémica, vamos a tener la restricción hídrica y podemos a veces usar un diurético o un antagonista de la vasopresina. Y si es normovolemia, vamos a solamente tratar las causas. Y ya en caso de una hiponatremia grave o que esta sea de aparición súbita o muy sintomática, vamos a hacer la corrección parcial con una solución fisiológica hipertónica al 3%. Y bueno, este es igual un algoritmo rápido en el cual nada más vemos, bueno, lo divide como para ver
cuál causa podría ser la que está haciendo esta hiponatremia. Si era isotónica, ya igual vemos los miliosmoles que eran de 280 a 295. Puede ser por una pseudohiponatremia o de causada una hiperlipidemia o una hiperparaproteinemia. Si es una hiponatremia hipotónica, si no presenta síntomas, puede ser, si es menor a 100 miliosmoles sobre kilogramo, podría ser una polidipsia primaria, una dieta pobre en sal y proteínas, o un abuso crónico de la cerveza, como ya había mencionado Edith. Y si es mayor a 100 miliosmoles, vemos la concentración en orina. Y vemos si esta es en el lado derecho de la tablita, vemos si es menor a 30 milimoles sobre litro. Puede ser por un volumen de líquido extracelular aumentado, como la insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, y si es un volumen extracelular disminuido, puede ser por diarrea, vómito o el uso de diuréticos. Bueno, en general esto ya es una tablita, bueno, un algoritmo como para resumir lo que ya hemos estado mencionando. Y aquí, bueno, igual se colocó un algoritmo de tratamiento cuando se trata de una hiponatremia severa. Y aquí, esta tablita ya se las habían colocado en la hipernatremia, pero la volvemos a colocar para que vean el tipo de terapia de fluidos que se puede administrar y la cantidad de concentrado de sodio por miliequivalentes que se deben administrar de estas sustancias. Ahí. Y les anexamos esta tabla que contiene las fórmulas, las ecuaciones que podemos utilizar para para corregir los niveles de sodio, para calcular la excreción de sodio y demás. Y bueno, también trae la fórmula y una página de internet en la que se pueden calcular de manera, pues ya, con una calculadora ahí. Y pues eso sería todo. No sé si haya alguna duda o algo. Ajá. Ay, perdón. Hipervolemia. Ajá. ¿Hiper o hipovolemia? Con hiper. Ok. Ajá. ¿Y qué fue lo que nos? Compártenos tu respuesta, por favor. Me comenta que es la furosemida. Ok. Que se administra. Sí, es furosemida, perdón, a un miligramo sobre kilogramo cada 4 a 6 horas. ¿Furosemida? ¿Lo que dijiste? Y Perdón, es que sí, se me es cortó un poquito. más útil en la hiponatremia con hipervolemia. Sí, furosemida. Ah, ok. Furosemida, Muy 1 bien. miligramo sobre kilogramo cada 4 a 6 horas. Y sí es más útil en la hiponatremia con hipervolemia, porque recordemos que la hipervolemia es un aumento en el volumen. Entonces hay que disminuir este volumen porque el sodio como tal no es el que está siendo afectado, simplemente se está viendo diluido por este aumento de volumen. Claro. Muy bien, muy bien. Solo recuerden que todos los diuréticos, al menos que esté una función renal disminuida,
también les puede llevar al riesgo de otros trastornos hidroelectrolíticos, como la hipocalemia. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué tipo de pacientes los vamos a administrar, ¿sí? No todos las hipervolemias se pueden llegar a tratar con furosemide. Tenemos otros, por ejemplo, cuando tenemos un trastorno por hipervolemia en una falla cardíaca, ¿sí? Y que tiene una función conservada de la función renal conservada, podemos llegar a utilizar la espironolactona. Y les va a ayudar a funcionar tanto la función del corazón como disminuir el volumen, sin afectar tanto el trastorno hidroelectrolítico. ¿De acuerdo? Entonces hay que irlo viendo. Recuerden, ¿cuál es la dosis máxima del furosemide? ¿La saben? O sea, a lo mejor se las digo, ¿no? Comúnmente, como lo acabas de decir, podemos llegar a utilizar a 1 miligramo por kilogramo de peso. Pero, sin embargo, de manera inicial, entonces cada 4 a 6, cada 4 horas, cada 6, cada 8, le sigues manejando 1 miligramo por kilogramo de peso, puedes empezar con una depresión muy exagerada y pérdida de otros electrolitos. Entonces tengan mucho cuidado, las dosis de mantenimiento son diferentes a las dosis iniciales o el bolo inicial. Lo dijiste muy bien, incluso en algunos, para el edema agudo pulmonar, en algunas circunstancias podemos llegarlo a utilizar a dosis de 2 miligramos en bolo de manera inicial y posteriormente nada más dejar dosis de mantenimiento. ¿Sale? Sí, muchas gracias, doctor. Gracias, Aid. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda que tengamos? ¿Yo? Si no tienen ninguna otra duda, pues yo creo que hasta aquí le paramos. Si ustedes o alguna duda que quieran, tengan. Pero yo, y para decirle a los doctores, para ver cómo Creo que no, doctor. Bueno, muy bien. Si no tienen ninguna duda, nos estamos viendo la próxima clase. ¿Sale? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.